Colombianos, el senador Gustavo Petro lo volvió a hacer y esta vez en contra de RCN, donde las supuestas periodistas de ese medio de comunicación que es abiertamente uribista intentaron llevarlo al tema de Venezuela, de Chávez, de Maduro, del castrochavismo, y él les respondió de la mejor manera dejándolas con los crespos hechos, porque ese medio es abiertamente uribista y lo que necesitan es que ese discurso del uribismo se implante mucho más en la sociedad y logren el objetivo, que es atacar a Petro y hundirlo para que no llegue a la presidencia de la República. Pero como siempre, pues le sale el tiro por la culata y Petro asiste a estos medios de comunicación, como asistió a Noticias Caracol, también a la revista Semana con Vicky Dávila, y deja mal parado a todos estos personajes y sin palabras a los uribistas, porque todo el show, todo el discurso que tienen en contra de Petro, pues cada vez se les cae mucho más. Vamos a escucharlo porque esto es sumamente interesante. ¿Sí o no? ¿Usted reconoce que en Venezuela hay dictadura o no? Sí, hay dictadura. Empezando por esta pregunta que le hacen, y la respuesta de Petro es algo que tumba todo un discurso que hay alrededor de él sobre que supuestamente es cercano a Nicolás Maduro y supuestamente no considera que en Venezuela haya una dictadura. Hace unos días, una semana, unos congresistas del Centro Democrático estaban asegurando que Petro era un neocomunista igual que el expresidiario Álvaro Uribe y que era muy cercano a Nicolás Maduro y que si llega a la presidencia pues iba a traer ese castrochavismo que hay en Venezuela para Colombia de la mano de Maduro. Supuestamente es lo que ellos aseguran. Ese discurso no tiene ningún tipo de asidero porque todas las respuestas que siempre da Petro en cuanto a ese tema pues los deja sin palabras. Se les cae todo. Porque estaban asegurando que Petro consideraba que allá no había una dictadura. Y miren la respuesta que da. Él dice, sí hay una dictadura en Venezuela. Y lo ha dicho en los diferentes medios de comunicación. Partiendo de esta base, ¿usted tendría en cuenta, si en caso tal que llegue la presidencia, podría volver a restablecer relaciones con Nicolás Maduro sabiendo que es una dictadura? Colombia tuvo relaciones con el dictador Pinochet y nadie hizo esa pregunta. Y tiene que ver con que la sabiduría humana, la civilización humana aprendió que independientemente de los regímenes políticos que haya entre vecinos, se deben mantener las relaciones diplomáticas porque es mejor la diplomacia que la guerra. Eso es muy importante y pocos políticos en el país lo comprenden. Y es que, listo, hay una dictadura en Venezuela, pero no pueden los pueblos ser las víctimas de todo esto y se cierren fronteras y se acaben relaciones diplomáticas, porque los que sufren son los pueblos. Maduro no sufre, Iván Duque no sufre, Álvaro Uribe no le interesa. En cambio, los pueblos en las fronteras, por ejemplo, los dos pueblos que de cualquier tipo de comercio pues se impulsan, entre otra cantidad de cosas que se derivan de esa diplomacia entre los dos países. Entonces un presidente sensato no puede agarrar y decir, no, cerremos fronteras, acabemos con todos y no recibimos a nadie más, o no hacemos más nada con dos pueblos que son cercanos, que son frontera, que son pueblos hermanos, que pueden convivir en temas económicos, sociales y demás. Eso en derechos humanos también. Un presidente sensato debe pensar en eso y no como piensan con el de atrás, como hacen los uribistas, que lo único que utilizan para pensar es el de atrás, creyendo que cerrando fronteras, acabando diplomacia, acabando con todo, van a ayudar. No, miren, el cuento del cerco diplomático sirvió algo para Nicolás Maduro, no sirvió para nada. Hay que buscar es cómo compaginamos entre los dos pueblos y se buscan soluciones democráticas para los dos pueblos. No solo para Venezuela, porque en Colombia también estamos sufriendo de lo que posiblemente sea una dictadura del uribismo y de problemas con la supuesta democracia, que yo considero acá no ha habido una democracia real, porque históricamente han manejado los poderes, los grandes poderes han manejado este país y han puesto sus presidentes. Entonces hay que buscar soluciones para los dos países y mirar a ver cómo nos ayudamos entre pueblos, no destruyéndonos cuando somos pueblos hermanos. Y obviamente todos buscamos que Venezuela mejore y que Colombia mejore cambiando estos regímenes políticos, que no importa si Nicolás Maduro dice ser por allá de izquierda y que Iván Duque es de derecha y esos cuentos es puro cuento chimbo. Acá lo que importa es qué político está gobernando.
si es corrupto, si es narco, si maneja con la sustancia blanca sus gobiernos, etcétera, cómo acaban los pueblos. Es el político, no la supuesta ideología. Entonces esa respuesta también pone en su lugar a estos uribistas y a esta señora, y ojo a lo que dice la supuesta periodista. Pero viendo este contexto y teniendo en cuenta también la crisis migratoria que ha provocado el régimen de Nicolás Maduro, los constantes abusos y denuncias que hay de derechos humanos dentro del país, ¿por qué considerarlo? Porque es paradójico, ¿no le parece? Igual nos pasó a los colombianos cuando vivíamos en dictaduras. Si alguien hubiera rechazado la migración colombiana hacia Venezuela, Ecuador, España, Estados Unidos, que son millones de colombianos, nosotros nos sentiríamos muy amargados. Así que lo primero que hay que garantizar, y esto nos lo enseñaron los europeos, los asiáticos, los mismos norteamericanos, es que independiente de las distancias ideológicas entre los gobiernos, debe ser prioritario los derechos humanos de las poblaciones de ambos vecinos. Y eso se garantiza, como en el caso de la frontera colombo-venezolana, restableciendo una buena vecindad. Senador, sobre el tema internacional, sobre el tema de Venezuela, ahí se escuchó hace pocos días decirle al expresidente Álvaro Uribe que usted es como un Chávez pero más inteligente. ¿Qué decirle a todos ellos que dicen es que Gustavo Petro se parece a Chávez y su discurso se parece al de Hugo Chávez? Yo te diría que Uribe es más astuto que Chávez. Y te diría que ambos tuvieron un error: hacer basar las economías de sus dos países, Venezuela y Colombia, en el petróleo. Y por eso hoy vivimos una crisis bilateral, tanto allá como acá, una crisis de hambre, una crisis de destrucción económica. No se pueden sustentar las economías como pretendía Uribe y como pretendía Chávez sobre el petróleo. Bueno, no pretendían, lo hicieron, y hoy en día estas economías basadas en petróleo y carbón, miren en dónde están. Colombia necesita ampliar ese modelo económico y de industrialización, algo que no hicieron ni siquiera Chávez ni siquiera Uribe, que se parecen tanto y que aparecen en diferentes videos hasta en Rumba, que relacionan a Petro con Chávez, pero Uribe era más cercano a Chávez y aparecían muy cercanos y muy amigos y enrumbados y demás. Y ahora aparece o dice que el neocomunismo de Petro. Pero miren esto también, porque tratan, o sea, en esta entrevista que le hizo RCN y esta gente, estas supuestas periodistas, buscaron fue intentar meter esos miedos que hay en contra de Petro, como para ver si algo calaba, para ver si algo salía, para ver si algo le servía a ese discurso del uribismo, pero Petro se las devolvió y, mejor dicho, las puso en su lugar, y a todos estos uribistas los dejó sin palabras. Sigamos escuchando. Tengo aquí uno que es como de esos mitos urbanos que se crean alrededor de la figura de Gustavo Petro, y usted me va a decir si sí o si no, muy rápidamente. Ya dijimos que el tema de lo expropiar, no, entonces se lo sacamos, pero hay muchos que dicen que si Gustavo Petro llega a la presidencia de la República, cerraría el Congreso. ¿Usted cerraría el Congreso? Pero si vamos a hacer mayoría en el Congreso, ¿por qué vamos a cerrar el Congreso? Las leyes pero entonces, deben si ser no hechas, son mayoría, las por leyes ejemplo, deben ser hechas por la ciudadanía. Y lo que implica una democracia es que esa ciudadanía sea dueña del Congreso de la República, por tanto de las leyes. ¿qué quiere decir eso? Porque muchos podrían decir ahí, eso quiere decir que si el Congreso toma una decisión que no le gusta, llama a la gente a las calles y que se cierre el Congreso. No, primero, yo no soy la ciudadanía, es la ciudadanía la que es dueña del Congreso y de la ley. Eso es una democracia. El Congreso de la República que se va a elegir, espero yo, sea de mayorías ciudadanas, no de mafias. Los corruptos se van para la cárcel, no para hacer leyes en Colombia. Pero no lo veo acá como con una respuesta categórica. ¿Cerraría o no cerraría el Congreso? No tengo por qué cerrar. Mira, nosotros hicimos la Constitución del 91. Las instituciones de la Constitución son hechas por una fuerza a la cual yo pertenecí mayoritariamente. Y en esa medida se respeta la Constitución. Lo que no respetamos es el régimen de la corrupción. Como decía Álvaro Gómez Hurtado, ese régimen no va más en Colombia. Lo que va es la Constitución del 91. Otro tema, senador. Es que cuando le preguntan cuestiones que van en contra de la Constitución no tiene ningún sentido, porque Petro fue uno de los que estuvo ahí con el tema de la constituyente. Y todo lo que tenga que ver con la Constitución, pues a él le encanta, le fascina, porque considera que es una buena Constitución y que lo que se hizo en ese momento ayuda mucho al país, y que simplemente respondiendo a lo que manda la Constitución se puede mejorar el país. Y lo que manda la Constitución es periodos de 4 años,
¿Cómo va a cerrar el Congreso si eso es lo que está en la norma y la Constitución y demás? O sea, puro cuento chimbo. Imagínense de Petro y respetar lo que él ayudó a construir. O sea, pues para mí no tiene sentido, puede suceder, pero para mí no tiene ningún sentido y es lo que siempre intenta generar alrededor de él. Dicen que usted llegaría a nacionalizar muchas empresas o estatizarlas. ¿Y para qué? Si lo que vamos a entregarle a millones de colombianos que tienen iniciativa privada, el crédito, el saber y el espacio para producir. Entonces no es al revés. Aquí sí nos han expropiado. Nos expropiaron la educación, desalojaron a millones de campesinos de sus tierras, expropiaron a miles de jóvenes de sus vidas, han asesinado y producido un genocidio en Colombia. Nosotros vamos a apropiar a la sociedad de las condiciones para poder producir. Pero los empresarios pueden estar tranquilos, no van a nacionalizar sus empresas ni nada de eso. Si no son corruptos, no hay ningún problema. Otro tema, constituyente o una reforma constitucional para volver al tema de la reelección. Nosotros Es otro mito que está alrededor. nosotros no necesitamos cambiar la Constitución para cambiar el país. Con la Constitución del 91 se puede cambiar el país. 4 años. El próximo gobierno será el que elija libremente la ciudadanía colombiana. Y hay otros que dicen que si Gustavo Petro no gana, no reconocería los resultados y que convocaría a la gente a las calles. ¿Usted se compromete a reconocer los resultados? Mientras no haya fraude, no hay ningún problema. Lo que no vamos a reconocer es fraudes. Eso es muy concreto. Petro responde a esos miedos que han intentado generar estos mismos medios y los juristas sobre que se va a quedar más de 4 años. Dicen, no señores, la ciudadanía elegirá otro presidente, vamos a cumplir la Constitución para cambiar el país y vamos a hacer las cosas como manda las normas. Ese es el miedo que siempre han querido infundar y que estas mismas periodistas y estos supuestos medios de comunicación ayudan a que eso suceda y es lo único que preguntan, tanto problema tan grave que hay en Colombia y es lo único que les interesa cuando todo eso es un discurso barato y de miedo del uribismo. Colombianos, hasta acá este video, gracias por ver, nos vemos en el próximo, adiós.